Muy buenas noches, profesor. Quien le habla es Wilfredo Mendoza, parte del grupo 4. ¿Sí? El día de hoy le vamos a hablar respecto a las estructuras del cerebro. ¿Sí? Pero antes de comenzar, voy a indicar a los integrantes del grupo, que es Marilyn Corrales, Yuli Sánchez, Catherine Montenegro, Melissa Alagón y Jessica Díaz. Y la persona a quien le habla, Wilfredo Mendoza. ¿Sí? Antes de comenzar con dar nuestra exposición, quiero comentarle que la infografía que hemos realizado se ha realizado mediante la página web Canva, que es parte de una herramienta para poder hacer esta infografía. Lo hemos dividido buscando información y luego lo hemos recopilado para hacer esta infografía. Bueno, sin más que detallar, profesor, vamos a comenzar con la exposición. Le doy el pase a mi compañera Marilyn Corrales para que pueda comenzar. Buenas noches, profesor. A mí me toca hablar acerca de los hemisferios del cerebro. Aunque los hemisferios del cerebro se ven iguales, realmente manejan funciones muy diferentes, las cuales se atribuyen distintas características y habilidades como en el hemisferio derecho son generalmente desorganizados, impredecibles y emocionales, que son algunas de sus características. Los del hemisferio derecho suelen ser filosóficos y buenas personas. También controla el lado derecho, la percepción, tiene una percepción tridimensional, son más adeptos a la música y el arte, tienen buena intuición para las cosas, mucha creatividad, imaginación, subjetividad, emociones y tienen mucho reconocimiento facial. El hemisferio izquierdo generalmente están orientados a los objetivos y son bien organizados. Los del hemisferio izquierdo también son pensadores, analíticos y rara vez se distraen. También este hemisferio izquierdo controla el lado derecho, tienen habilidades numéricas, son adeptos a las ciencias y a las matemáticas, al lenguaje escrito, lenguaje oral, objetividad, análisis, lógica y razonamiento. Le doy pase ahorita a mi compañera Yuli. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre el lóbulo cerebral. Bueno, tenemos en la parte de aquí, tenemos el lóbulo frontal, y en esta parte se concentran los movimientos voluntarios, el lenguaje verbal, centro de elaboración del razonamiento, pensamiento y emociones, ¿no? Y también en este lado de aquí tenemos el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal se concentra el área es el área responsable de las funciones sensoriales de los diferentes estímulos que podemos tener como seres humanos. En este lado de aquí tenemos el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal tenemos el centro auditivo de los sonidos y el lenguaje, ¿no? Y el equilibrio y la memoria. Y también en esta parte de aquí tenemos el lóbulo occipital. Acá se da el procesamiento visual, es decir, la visión, el reconocimiento especial, entre otros. Y en esta parte negrita tenemos el cerebelo, ¿no? Le doy paso a mi compañera Catherine. Buenas noches. A continuación voy a hablar de los surcos. Los surcos son aquellas ranuras o repliegues que se hallan en la corteza cerebral. Separan estos surcos las circunvoluciones que más adelante se va a explicar. Tengo aquí para hablar surcos importantes que hemos considerado en clase y que los voy a nombrar. Está el surco calcarino, que se encuentra localizado en la parte interna del lóbulo occipital. Separa una porción cuneiforme de dicho lóbulo y la circunvolución lingual. Tenemos el surco central del cerebro, surco relativamente profundo y casi vertical sobre el hemisferio cerebral. Tenemos el surco frontal inferior, así como el superior,
que el inferior es un corto surco longitudinal que separa la circunvolución frontal inferior de la circunvolución frontal media. Asimismo, el surco frontal superior separa la circunvolución frontal media de la circunvolución frontal superior. Tenemos el surco lateral del cerebro, también denominado como la cisura de Silvio, que más adelante también se va a explicar. Está el surco occipital transverso, que es un surco vertical en el dorso de la circunvolución angular. Está el surco parientoccipital, propiamente dicho, o fisura de surco. El surco poscentral está localizado en la superficie superoexterna del cerebro, que separa la circunvolución central, poscentral, del resto del lóbulo parietal. El surco presentral, que es aquel surco vertical que separa la circunvolución presental del resto del lóbulo frontal del cerebro. Está el surco semilunar, que es un pequeño repliegue que se forma que tiene una forma semilunar, el surco temporal inferior y el surco temporal superior. Este último que establece una separación entre la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal media. Le doy pase a mi compañero Wilfredo para que amplíe la información. Sí, bueno, yo voy a seguir con parte de esta información. Yo voy a hablar respecto a las cisuras. Primero voy a definir qué son las cisuras. Estas son unas hendiduras que se encuentran en el cerebro, en el cual se encuentran unidos entre sí. Son unas fibras nerviosas que mayormente las conocemos como cuerpo calloso, ¿sí? Existen tres tipos de cisuras principales. Tenemos primero la cisura de Silvio, ¿sí? En el cual la cisura de Silvio es la que separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Luego tenemos la cisura de Rolando, que es la que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y como último tenemos la cisura interhemisférica, o también conocida como perpendicular externa, ¿sí? Que es la cisura, la cisura que va y parte los dos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, ¿sí? Bueno, voy a darle el pase a mi compañera Melissa Alagón para que pueda continuar. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablar acerca de las circunvoluciones, conocidos también como giros. ¿Qué son las circunvoluciones? Las circunvoluciones son la parte del cerebro que se pliegan entre sí misma y realizan funciones especializadas, y también se encuentran ubicadas en la corteza cerebral y están de forma visible. Son muchos en realidad los pliegues que tiene nuestro cerebro, pero en esta oportunidad voy a mencionar los giros que se encuentran en la parte frontal del lóbulo frontal de nuestro cerebro, y también las circunvulaciones que se encuentran en el lóbulo temporal. En el lóbulo frontal tenemos la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal inferior. La circunvolución frontal superior está situado por encima del surco frontal superior, y se han descubierto funciones de memoria de trabajo y también funciones cognitivas superiores. El giro frontal inferior, en este giro se ha identificado funciones de inicio de respuestas inhibitorias ante amenaza y reconocimiento visual o gráfico de la palabra durante el proceso de la lectura. Tenemos también los giros temporales superior, medio e inferior. El giro temporal superior es la primera circunvulación temporal, constituye el labio inferior de la cisura de Silvio y se continúa hacia atrás del giro supramarginal. Contiene la corteza auditiva, que es responsable de procesar los sonidos. El giro temporal superior medio es la segunda circunvulación temporal, comprendida entre los dos surcos temporales, que se continúa por detrás del pliegue de curva. Tenemos también el giro temporal inferior, que es la tercera circunvolución, corresponde al borde lateral del hemisferio cerebral y se extiende en la cara inferior. Muchas gracias, doy pase a mi compañera. Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Jessica Díaz y yo voy a hablar acerca de las áreas funcionales de Brodmann y Luria.
Bien, como sabemos, el cerebro humano puede dividirse en 47 áreas, ¿sí? Y se divide entre los lóbulos frontal, que como sabemos su función es de movimiento, razonamiento y cognición, que en la imagen está en la parte amarilla. Sus principales áreas de Brodmann son área 4, motora primaria; 6, motora secundaria; área 8, movimiento ocular; 9, 10, 11 y 12 son los que controlan sentimientos y emociones. El área 44 y 45, la producción motora del lenguaje. Bien, el lóbulo parietal. En el caso del lóbulo parietal, su función es de percepción sensorial y las principales áreas son la 1, 2 y 3, sensitiva primaria; área 5 y 7 de Brodmann, percibe la información; el área 39 y 40 es la que reconoce objetos mediante el tacto; área 43 es los gustativos primarios; área 5, 7, 39 y 40 es la integración y comunicación sensitiva. Bien, lóbulo temporal, que es de la percepción del lenguaje, memoria y emociones. Área 41, auditivos primarios; 42, auditivos secundarios; el área 22, que es de Wernicke, interpretación de significados mediante el habla. Lóbulo occipital. La función es de interpretación visual y comprende las áreas 17, visión primaria; 18 y 19, visión secundaria. Bien, ahora pasamos a la teoría funcional de Alexander Luria, que se divide en 3 unidades. Primera unidad, su función se encarga de la producción, regulación y mantenimiento. Es quien provee el flujo de energía necesaria para realizar las actividades diarias. La segunda unidad recibe, analiza y almacena información, la codifica y transporta hacia el sistema nervioso. Tercera unidad, programa, controla y verifica las funciones mentales y conductas. Es quien se encarga del control de las formas complejas de la conducta. Bien, eso es todo, gracias. Le doy pase a mi compañero. Bueno, profesor, hemos culminado ya con nuestra exposición, ¿sí? Agradezco bastante el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.